Hola amigos, bienvenidos a Tu Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. En esta oportunidad trataremos un interesante tema referido al exceso de carcelería. Por otro lado, el magistrado Ernesto Álvarez Miranda realizará una interesante entrevista y por último la secuencia de preguntas y respuestas a cargo del abogado David Humet. Ya regresamos. Regresamos con Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. En esta oportunidad vamos a tratar el tema referido al exceso de carcelería. Para tratar el mismo contamos con la presencia del doctor Luis Sáenz Dávalos, profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica, y el doctor Segundo Viteri, procurador público del Poder Judicial. Agradecemos a ambos su presencia en el programa. Antes de empezar ese tema, doctor Sáenz, ¿podría indicarnos usted en qué consiste el plazo razonable en la administración de justicia? Muchas gracias por la invitación, Gabriela. En principio, el plazo razonable en la administración de justicia hace las veces de un derecho que permite que el ciudadano pueda ser sometido ante el órgano jurisdiccional, ¿no? Y a que sus procesos puedan ser ventilados, pero durante un periodo que resulte compatible con el sentido común. Como decimos en criollo, ¿no? Justicia que tarda no es justicia. Y cuando hablamos de plazo razonable en la administración de justicia, lo que queremos es de que nuestros procesos duren, pero duren lo debido. Evidentemente, en ese contexto, cuando hablamos de plazo razonable en la administración de justicia, habría que distinguir algunos supuestos, ¿no? El primero de ellos, y de cara a lo que el Tribunal Constitucional ha venido desarrollando a lo largo de su jurisprudencia, sería aquel que tiene que ver con el plazo de duración del proceso en cuanto tal y con el plazo de duración cuando se trata de medidas restrictivas de la libertad, principalmente de las detenciones. El tribunal, a lo largo de su desarrollo jurisprudencial, ha distinguido ambos conceptos. De pronto al principio no era necesariamente así. En sentencias como Peláez Sandoval, por ejemplo, el tribunal no hacía esa distinción. Pero a partir de sentencias emitidas en el año 2004, el tribunal sostuvo que el plazo razonable en la duración del proceso significa un derecho a que los procesos no duren términos excesivos, largos, no dilatados. En cambio, los plazos razonables en la detención están referidos concretamente a aquellas medidas restrictivas de la libertad, ¿no? Que tienen carácter provisional, pero que no deben durar más allá de lo que resulte razonable para los objetivos que persigue un determinado proceso. Perfecto, entonces nos queda claro de que una cosa es el plazo que dura todo el proceso, y también tiene que ser razonable, y otra cosa es el plazo de detención ya dictado como medida cautelar. Doctor Viteri, ¿en qué consiste la diferencia entre una detención provisional y una detención definitiva? Claro, doctor López, nuestro ordenamiento procesal, así como el Código Procesal Penal y las normas que han modificado el procedimiento en cuanto a la detención, establecen primero la detención provisional y ahora estamos hablando de la prisión preventiva, que está en aplicación en 9 o 8 distritos judiciales. La detención preventiva o la detención preliminar y la prisión preventiva establecen las pautas donde el procesado o el imputado debe estar cerca del proceso y se ha dictado porque se dan los requisitos que establece el artículo 135 del Código de Procesal Penal del 2001, vigente en ese extremo. ¿Y cuáles son los requisitos? Los requisitos son 3. Primero, que exista prueba suficiente que vincule al imputado con el proceso. La segunda, una pena probable no mayor de 2 años. Y también que exista el peligro procesal o la obstrucción del proceso. Esos son los requisitos que tienen que ser debidamente comitados para el proceso. Tiene que tener una relación entre los 3, en caso contrario no procede la detención. Ya el Tribunal Constitucional ha sentado pautas que cuando no reúnen ninguno de los 3 requisitos, lo único que queda es darle otra medida cautelar que no sea la detención. Y hay ejecutoria del tribunal sobre ese punto de vista. Pero actualmente, con el nuevo Código Procesal del 2004, en 8 distritos judiciales, la prisión preventiva la solicita el fiscal de acuerdo a los recaudos en la denuncia
o lo actuado en la investigación preliminar en la etapa previa de 20 días y le pide al juez que dicte una prisión preventiva y que también tiene que reunir 3 requisitos que ahora establece el Código Procesal del 2004, que son penas no mayor de 4 años, prueba suficiente y peligro procesal. O sea, los requisitos se mantienen, pero en el Código de 2001, que está vigente en el artículo 135, establece ahora la pena mínima de 2 años, una pena mínima de 2 años. Esa sería una diferencia. ¿Y la prisión definitiva? La prisión definitiva solamente se puede establecer con una sentencia consentida y firme. Cuando ya se establece con una detención, cuando ya ha terminado el proceso dentro de su plazo razonable, con su duplicidad o prórroga, y hay una sentencia consentida y firme, entonces el señor tiene que cumplir el plazo que manda la sentencia en el establecimiento penitenciario que establece el INPE. Entonces podríamos decir entonces que la prisión preventiva es aquella que se dicta durante la tramitación del proceso. Claro. Y la prisión ya definitiva viene a ser la condena impuesta al final del mismo. Por eso que las normas, las 3 normas que están en vigencia, la del 2001, la del 2004 y el Código Procesal, el Código de Procedimientos Penales, establecen detención preventiva o prisión preventiva. La definitiva ya es con una sentencia consentida y firme y ejecutoriada. Claro, la condena, propiamente dicho. Doctor Sáenz, ¿nuestro ordenamiento jurídico regula algunos plazos de detención? Bueno, efectivamente, cuando se trata de la detención preventiva, el artículo 137 del Código Procesal Penal establece determinadas pautas, básicamente distinguidas de acuerdo con el tipo de delito que se comete. Si se trata de delitos, digámoslo así, simples, de poca monta, de poca trascendencia, los plazos, si bien puede decirse que son en alguna medida amplios para el común de la gente, sin embargo son plazos que desde el punto de vista procesal no son tan dilatados, digámoslo así, ¿no? Si se trata de un delito simple, una persona puede estar sometida a un periodo de detención de 9 meses. En la hipótesis de que ese periodo resulte insuficiente, ese periodo puede ser prolongado, ¿no es cierto?, por otros 9 meses más. Pero transcurridos los mismos, evidentemente el que está afectado en su libertad individual tiene no solamente la posibilidad, sino el derecho de poder solicitar de que sea puesto en libertad, dado de que ya no hay razones, ¿no es cierto?, para que continúe restringido de su derecho mientras transcurre el proceso. Esta idea cambia de alguna forma cuando se trata de delitos agravados, como por ejemplo ocurre con el tráfico ilícito de drogas. Ahí el periodo de detención normalmente es de 18 meses, con la posibilidad de ser prorrogado por otros 18 más, es decir, un tope de 36. Evidentemente en estos casos, por la naturaleza, la complejidad del delito y eventualmente tal vez por el comportamiento que adopta el procesado a lo largo del desarrollo del curso del proceso, puede inclusive optarse por perspectivas mucho más prolongadas de detención. Pero repito, esto no porque la ley lo disponga expresamente para todos los casos, sino básicamente porque tiene que ver mucho con el comportamiento del procesado. Por ejemplo, si adopta una típica posición obstruccionista, ¿no?, el juzgador tiene la facultad eventualmente de elevar esos estándares que la ley establece. ¿Y en qué consiste una actitud obstruccionista por parte del procesado? Cuando, por ejemplo, no se presentan las diligencias debidas en los momentos oportunos, evidentemente podemos denotar de que hay razones para eventualmente dictar una medida restrictiva de la libertad. Si, por ejemplo, su abogado, ¿no es cierto?, presenta recursos inoficiosos tendientes básicamente a dilatar innecesariamente las diligencias judiciales, puede el juzgador intuir que ahí hay un deseo de obstaculizar la administración de justicia, y en contextos como esos es donde se hace legítimo de alguna manera, ¿no es cierto?, darle una mayor flexibilidad a los trámites procesales y particularmente al tema de los plazos. Doctor Viteri, usted como procurador público del Poder Judicial, me imagino que habrá observado a lo largo de los procesos que usted patrocina también conductas obstruccionistas quizás de alguna de las partes. La labor como procurador, nosotros solamente defendemos a los magistrados en los procesos constitucionales que se le interponen en caso de habeas corpus, acción de amparo o acción de cumplimiento, o también en procesos por nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Pero tenemos que conocer el proceso porque cuando se plantea un proceso de habeas corpus, para nosotros poder contar la demanda tenemos que ir a la fuente del proceso donde supuestamente se ha vulnerado la libertad individual. Pero nosotros tenemos que establecer que actualmente en la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, en los 8 distritos judiciales son escasísimos los habeas corpus y son excepcionales los habeas corpus. ¿Por qué? Porque acá el plazo de la investigación preliminar o la investigación preparatoria son de 120 días naturales, y además existe un plazo de complemento que puede dar el propio fiscal por el mismo plazo del propio fiscal.
O en caso contrario, si se excede el fiscal de esos plazos, existe el juez de control, el juez de garantía, que el accionante o el peticionante que se vulnera un derecho y no se le investiga en un plazo razonable, puede concurrir al juez para que el juez ordene al fiscal que termine su investigación y dicte su acto de sobreseimiento o su acusación, porque ahora el nuevo Código Procesal Penal habla de un principio de objetivización del fiscal. El fiscal, si no tiene las pruebas suficientes, no puede llevar a atribuir el caso ante un juez para que se emita una sentencia condenatoria o absolutoria. Por eso le dan ahora el camino del sobreseimiento. Por eso tienen que ahora respetar los plazos y hay más control constitucional en el respeto de los plazos en el nuevo código. En el actual código de 1940, con las normas de celeridad procesal, la 28.112, la 959, normas que establecen un nuevo procedimiento para el juzgamiento oportuno y eficaz, sí existen a veces un descontrol en cuanto al plazo por la complejidad de los casos. Es por eso que el Tribunal Constitucional ya ha establecido en dos ejecutorias bien enmarcadas, que son la ejecutoria, la número 618-2005, en caso Díaz Díaz, ha establecido el concepto de plazo razonable, y en la 2015-2004 ha establecido el plazo razonable de la detención. Entonces ya tenemos ya a todos los abogados, cuando quieran concurrir, cuando un juez se ha excedido entre los plazos, tanto razonable el proceso como el plazo de detención, puede hacer valer sus derechos constitucionales, y es ahí ya donde los jueces constitucionales deberán establecer si se ha vulnerado un principio constitucional, que es al debido proceso y al plazo razonable enmarcado dentro de este. Doctor Sáenz, ¿y qué sucede si transcurre el plazo máximo de detención de 19, que se puede duplicar a 18, de 18 a 36, y no se dicta sentencia? Bueno, lo que ocurre es de que la persona perjudicada tiene toda la capacidad de poder plantear un proceso constitucional de habeas corpus. Antiguamente esta concepción no era precisamente la aceptada por parte de algunos magistrados ordinarios, porque pensaban de que esa capacidad para poder detener y los plazos fijados por ley era un asunto de alguna manera discrecional. Pero eso cambió, reitero, con jurisprudencia que el tribunal empezó a emitir a partir del año 2000, donde dejó claramente establecido que esos plazos eran mandatos imperativos para el juzgador, y por lo tanto, si no administraba justicia, es decir, si no expedía sentencia en esos plazos preestablecidos por la ley y la persona continuaba afectada en su libertad individual, tenía la posibilidad de alegar violación a su derecho, en este caso violación a la libertad individual, y sobre pretexto de eso interponer un proceso constitucional de habeas corpus. Doctor Viteri, y en el supuesto que no se respete el plazo razonable de duración del proceso, el doctor Sáenz nos explica el exceso de plazo razonable de detención, pero ante un supuesto de exceso de plazo razonable de duración del proceso, ¿existe algún tipo de sanción? Escuchando al doctor Sáenz, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los jueces deben actuar en plazos razonables, que deben resolver con celeridad, el artículo 184 de los deberes del magistrado. Es más, la nueva ley de la carrera magisterial, de la carrera del Poder Judicial, que está vigente con la ley 29.777, establece que constituye falta leve, falta grave, no resolver, incluso lo ha tipificado, no resolver dentro del debido proceso y los plazos razonables. Entonces hay un control contra los magistrados. También hay sanciones en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el OGMA, pero sabemos nosotros de la carga procesal, tanto así que nuestro señor presidente de la Corte Suprema, el doctor Javier Villestey, hace poco ha pedido a los jueces que actúen con celeridad en los procesos. Se exceden los plazos también por cuestiones ajenas al Poder Judicial, conforme conversaba con el doctor Sáenz, un fiscal para emitir una acusación en un proceso ordinario 8 meses o 9 meses, cuando la norma procesal establece solamente 20 días como máximo. Entonces no hay un control de los plazos debidamente adecuados, pero para eso está el abogado, recurrir a las normas que le facultan, exigir a los jueces que actúen dentro de los plazos razonables donde debe definirse la situación jurídica de un imputado. Interesante la entrevista hasta este momento. Volvemos después de la pausa comercial. Regresamos con tus derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional.
Antes de continuar con esta interesante entrevista, escuchemos lo que opina el público en la calle. Adelante, Romina. Gracias, Gabriela. Nos encontramos en las calles de Lima para saber qué opina la gente sobre el exceso de carcelería sin sentencia judicial. ¿Estaría de acuerdo con que una persona esté detenida 3 años sin sentencia judicial? Claro, evidentemente nadie puede estar privado de su libertad si es que no le prueban nada, ¿no? Entonces, ¿cree que el Poder Judicial debería dar mayor celeridad a los casos para que una persona no esté detenida mucho tiempo? Evidentemente, ¿no? Creo que hay mucha burocracia dentro del Poder Judicial. Debería mejorarse ese sistema, ¿no? Sí, porque me parece que es una injusticia, ¿no? Tantos años y que lo demoren así, no estoy de acuerdo. Debe dar más rapidez, señorita. No demorar así tantos años, ¿no? 3 años, me parece eso no. No, por lo que no tiene proceso, ¿no? Sin pruebas. Entonces, ¿cree que el Poder Judicial debería dar mayor celeridad y rapidez a estos procesos? Sí, me parece que sí. No, imposible, pues eso no le permite la ley, pues. ¿Y por qué? La ley dice que si durante 36 meses no ha sido sentenciado, ya se coge la libertad, ¿no es cierto? Eso está hecho por ley. ¿Y está de acuerdo con lo que ha dictado? Eso dice la ley, sí que si dice la ley tengo que estar de acuerdo. No estaría de acuerdo si no está hecha la ley, ¿no es cierto? ¿Y cree que el Poder Judicial le debería dar mayor celeridad? Por supuesto, y lo está haciendo muy bien su presidente, y exigir que los jueces cumplan con la ley y aceleren. Tenemos cantidad de presos sin sentencia. Esa es una lástima para un país donde quiere desarrollarse, ¿no es cierto? No es justo, no estaría justo que 3 años que la justicia tampoco no se preocupe del ciudadano, de que está olvidado ahí, no puede ser así. Pues. Entonces, ¿cree que el Poder Judicial le debe dar mayor celeridad a estos juicios? El juez debía dar más prioridad de sentenciarlo lo más rápido posible para que salga ese preso, cumple su condena también lo más rápido posible. Muchas gracias, señor, hasta luego. No, yo no lo considero justo, porque pueden haber personas que pueden estar presas siendo inocentes y el sistema judicial debe ser mucho más rápido. Inmediatamente ver las causas, los motivos por los cuales las personas están el delito que ha cometido. ¿Considera que los presos deben estar detenidos durante 3 años sin una sentencia judicial? No, a mí me parece que no deberían sentenciarlos, pues, que el proceso sea más rápido, para ver cuánto de tiempo le van a dar. Entonces, ¿cree que el Poder Judicial debería dar mayor celeridad a estos juicios? Sí, los procesos deben de ser más ágiles. Muchas gracias. Como ven, estas son las opiniones de la gente aquí en la calle. Adelante, Gabriela. Gracias, Romina. Bueno, ya hemos escuchado lo que opina el público sobre ese tema. Doctor Sáenz, usted como especialista en Derecho Constitucional, ¿nos podría decir cuál es su posición acerca del plazo razonable del proceso? Bueno, es curioso, escuchaba yo las entrevistas que se hacían al público en general en nuestras calles y ellos tienen una concepción de que la duración excesiva del proceso pareciera estar solamente relacionada con un tema de una detención, y esto no es así. Porque muchas veces nuestros juicios, que no tienen por qué ser todos ellos penales, hablo de los juicios civiles, de los juicios laborales, de los juicios mercantiles, de pronto se convierten pues en excesivos, ¿no es cierto?, en excesivas tramitaciones, en dilataciones pues absolutamente injustificables. Y es ahí donde el ciudadano medio, el ciudadano común y corriente se pregunta, bueno, ¿y cuál es el referente en la administración de justicia? ¿Hasta dónde tengo que litigar para lograr justicia? Bueno, en principio, desde el punto de vista constitucional, cuando un proceso se torna excesivamente dilatado y rompe todo esquema de razonabilidad, es donde existe la posibilidad, según lo señala el Tribunal Constitucional, de plantear un reclamo a través de justamente un mecanismo de defensa de la Constitución. Si no hay de por medio un compromiso o una afectación de la libertad individual, el mecanismo idóneo sería el amparo constitucional. El Tribunal tiene sobre el particular algunos casos que son muy emblemáticos. Yo recuerdo mucho un caso que se resolvió por el Tribunal allá por el año 1998-99, si la memoria no me falla, que había tenido un periodo de tramitación superior a los 10 años. El acto violatorio había acontecido en el año 1978 y tenía como protagonista a un antiguo sargento de la hoy desaparecida Guardia Civil. Este señor había estado reclamando en la institución policial por espacio de 5 o 6 años y no le hicieron caso, hasta que decidió hacia el año 1984 plantear una demanda de amparo. Este amparo fue conocido por las 3 instancias del Poder Judicial, porque hay que recordar que en esa época el amparo se tramitaba en triple instancia. Llega el caso a la Corte Suprema, se desestima su pretensión,
pasa el caso al antiguo y hoy desaparecido Tribunal de Garantías Constitucionales, se le da la razón, pero cuando baja el expediente para ser ejecutado, sin embargo, simplemente sufre dilataciones indebidas. A consecuencia de esas dilataciones, este señor Muñoz Hermosa plantea una queja ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. El comité hace eco del reclamo y ordena al Estado peruano de alguna manera, ¿no es cierto?, proceder, ¿no es cierto?, a cumplir con los alcances de la sentencia emitida en su momento por el Tribunal de Garantías. Pero ¿qué sucede? Simplemente se vuelve a desnaturalizar el proceso otra vez en la vía de ejecución de sentencia y este señor se ve obligado a reiniciar un nuevo proceso de amparo con el mismo petitorio. Este proceso de amparo empieza a tramitarse más o menos hacia fines de la década de los 80 y tiene una serie de episodios muy especiales, ¿no? En principio recorre nuevamente las 3 instancias del Poder Judicial, llega por segunda vez al Tribunal de Garantías Constitucionales, pero es ahí, en ese contexto, cuando se produce el golpe de Estado del año 92, y el caso pasa a los archivos por el antiguo Tribunal de Garantías y no vuelve a resucitar ese caso sino hasta el año 1996, en que entra en funciones el actual Tribunal Constitucional. Y como quiere que el Tribunal Constitucional asumía el pasivo del antiguo Tribunal de Garantías, este caso recién fue resuelto en el año 1998. Fíjense ustedes, un acto violatorio del año 78, recién resuelto en el año 98. 20 años después. Y ojo, estamos hablando de un proceso constitucional. Si eso lo trasladamos al ámbito de la justicia ordinaria, al ámbito de la justicia civil, a veces al ámbito de la justicia laboral o penal, ya podemos sacar una lectura verdaderamente preocupante del tema. Entonces, en contextos como esos, la justicia constitucional, pienso yo, que asume un rol protagónico. Y evidentemente, de los casos que nosotros tenemos acá como casos pilotos o como casos protagónicos, tenemos muy buenas perspectivas. Efectivamente, el tribunal ha sabido tutelar esas demandas de la manera más adecuada, no solamente, ¿no es cierto?, declarando los derechos a que hubiese lugar, sino al mismo tiempo aplicando las sanciones por las infracciones y por las responsabilidades asumidas por quienes obviamente cometieron estas transgresiones. ¿Qué tipo de sanciones ha establecido el tribunal? Bueno, hay que recordar que hoy en día, y ya de acuerdo a jurisprudencia en su momento establecida por conducto de la 23.506, cuando se acredita de que ha existido voluntad dolosa o cuando ha existido algún ánimo de perjudicar deliberadamente los derechos, el tribunal no solamente se limita a declarar fundada la demanda, sino que dispone la remisión de los actuados al Ministerio Público, para que el Ministerio Público, evidentemente si lo considera pertinente y tras la evaluación merituada de la sentencia del tribunal, proceda a la denuncia correspondiente. Ese criterio hoy en día se repite también en el artículo 8º del Código Procesal Constitucional y el tribunal ya lo ha aplicado en más de una sentencia. Doctor Viteri, ¿qué opina usted? Doctora López, mire, he escuchado al público y hay parte del público que agradece en la gestión del doctor Villestey, porque está pidiendo que trabajemos con sujeción a la norma, trabajemos dentro del debido proceso, resolvamos oportunamente, pero hay procesos muy complejos, están hablando de 3 años, complejos que requieren mucha investigación a nivel de la Fiscalía, a nivel de la instrucción, crimen organizado, lavado de activos, narcotráfico internacional. Pero, como dice el doctor Sáenz, hay que respetar los plazos y la detención, si se exceden los plazos, para eso están los caminos de pedir la variación del mandato de detención por otra medida cautelar que establece los ordenamientos procesales, o en caso contrario, el mismo juez, conforme al artículo 135 del Código Procesal Penal del 2001, si ya tiene los elementos suficientes o ha variado la prueba convictoria, puede variar el mandato de detención y dar una medida cautelar que el procesado o el imputado esté cerca del proceso y que no rehuya la administración de justicia. Tanto es así que el proceso inmediato regulado en el artículo 446 del nuevo Código Procesal Penal se han resuelto en 2 días, en 3 días procesos. ¿Por qué? Porque solamente tienen que haber los requisitos de que haya flagrancia, que el imputado se declare convicto y completo del proceso, o que las pruebas o los medios probatorios vinculen directamente al imputado. Y esos procesos en 8 distritos judiciales han terminado en menos de 2 días. Así de rápido. Así de rápido. Entonces, pero tenemos una carga procesal, eso nadie puede negarlo, que los magistrados del Poder Judicial tienen una carga procesal que tienen que ver la forma cómo deben adecuarlo al nuevo procedimiento o a normas procesales de celeridad procesal. Entonces, en caso, si un juez se excede, conforme dice el doctor Sáenz, se excede, ahí están los mecanismos procesales constitucionales, donde el Tribunal Constitucional ya estableció la pauta cuando debe proceder un habeas corpus, cuando hay una detención fuera del plazo. Pero también los sujetos procesales, en este caso el imputado o su abogado, deben controlar los plazos cuando se excede un magistrado por sus recargadas labores. Por sus recargadas labores. Justamente escuchábamos una visita inopinada que realizó la ministra de Justicia a los penales de Huacho y Borán, y ahí pues comentó de que el 70% de los presos en los distintos penales se encontraban sin sentencia. El 70% de los presos a nivel nacional.
¿Qué opinión le merece ello? Bueno, al revés, en Guacho es donde primero se publicó el Código Procesal, el Código Procesal, y están actuando inmediatamente. ¿Por qué? Porque hay visto de 100 denuncias, ahora los fiscales solamente un 10% le dan actividad procesal a través de la investigación preparatoria y de la acusación respectiva, porque ya están aplicando el principio de oportunidad, el proceso aplicación del proceso inmediato. Entonces, porque el fiscal tiene que actuar con mucha objetividad. El fiscal solamente debe acusar cuando hay pruebas suficientes. Así lo dice su norma, la norma procesal, y lo dice el título preliminar del Código Procesal Penal. El título penal establece la objetividad del fiscal. Porque si no hay pruebas suficientes, ¿qué caso va a llevar al juez de sentencia? Porque el juez de sentencia no conoce el proceso, es un juez no contaminado. Él no conoce el proceso, solamente él va a conocer el proceso cuando el fiscal y el imputado le planteen su teoría del caso. Entonces, ahí estamos ya, podemos hablar de plazo razonable y una atención adecuada entre los plazos que establece la ley. Porque si usted saca su cuenta, doctora López, mire, en el artículo 137, el máximo de la prórroga, podemos llegar hasta, como establece la ley, podemos llegar hasta 6 años de tener una persona, hasta 6 años con la duplicidad y la prórroga. Y eso excede el plazo razonable de un proceso, conforme establece la ley. Ahora hablamos de el plazo del 202 del Código de Procedimientos Penales, o el artículo primero del Decreto Legislativo 124, que la gente tiene que conocer cuáles son sus plazos, para que ellos también hagan valer sus derechos. Si son vulnerados a nivel del proceso ordinario o el proceso común, ellos tienen que recurrir en vía de un proceso constitucional, porque ya el Tribunal Constitucional ha sentado la pauta cuando hay un exceso de una detención. Doctor Sáenz, para que la gente tenga conocimiento bastante claro, ¿cuáles son los plazos máximos de detención? Si se trata de detenciones libradas con carácter preventivo, reitero, el Código Procesal Penal distingue los tipos de delitos. Si se trata de delitos leves, reitero, el plazo máximo de detención, entendido en términos ordinarios, es de 9 meses. Si evidentemente ese periodo ha sido insuficiente, la ley dispone la posibilidad de una eventual prórroga a otros 9 meses más. O sea, y de ahí, 18 meses. claro, 18 meses. Y de allí no podemos hablar más de un plazo adicional. La persona sale sí o sí de la cárcel. Un ejemplo de un delito leve, como para que el ciudadano pueda entender. Un delito contra el patrimonio, por ejemplo, tranquilamente puede, siempre y cuando no tenga características agravadas o que lo convirtieran en más complejo, ¿no? No sucede lo mismo si se trata de delitos de naturaleza compleja, ¿no? Donde hay bienes jurídicos de mayor magnitud involucrados, como puede ser, como ocurre de hecho con el tráfico ilícito de drogas o con el espionaje o con el terrorismo, ¿no? Ahí las reglas pueden eventualmente cambiar, y de hecho cambian porque así lo dispone el Código, y establece pues un periodo regular de detención de 18 meses. Si ese periodo ha sido insuficiente, eventualmente puede, ¿no es cierto?, prorrogarse por otros 18 más, y el tope que establece el Código son 36. Eso es lo máximo que podemos extender. Sin embargo, siempre hay que tomar en cuenta que por actitudes obstruccionistas de parte del procesado, o cuando el proceso puede asumir ribetes de extrema complejidad, como podría ser con el caso de 20 o de 30 procesados, eventualmente la ley dispone ciertas posibilidades, ¿no?, también discrecionales de parte del juzgador para, ¿no es cierto?, extender los plazos, y eso ya ha sido ratificado en algún momento por el propio Tribunal Constitucional cuando se han hecho reclamos de esa índole. Doctor Viteri, para cerrar. Claro, comparto el criterio del doctor, pero debemos establecer que ahora hay el plazo de detención y el plazo de prisión. En uno se aplica el artículo 137 del Código Procesal del 2001, y en otro hay que aplicar la prisión preventiva del Código Procesal del 2004, vigente en 8 distritos judiciales. En el actual Código del 2004, vigente en los 8 distritos judiciales, sí la norma establece bien claro: 8 meses, 9 meses y 18 meses. Y no puede haber prórroga, porque tiene que haber una vida sustentada, porque ya excedería los plazos razonables si estamos hablando de una investigación en 120 días naturales, donde el fiscal tiene que definir la situación del imputado y ir a un juicio justo y en los plazos razonables. Me considero que esos plazos deben ser los plazos máximos, porque hasta ahora el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre ningún exceso de detención con las normas en el nuevo Código Procesal vigente en los 8 distritos judiciales. No hay ningún ejecutorio del tribunal. Y el tribunal admite y ha definido cómo es el plazo de detención máximo en el artículo 137 del Código Procesal del 2001. Entonces estamos de acuerdo. Pero también puede haber sus excesos. Para eso digo yo, el control del proceso, porque hay un juez de garantía, el juez de control del proceso, donde el imputado, porque ahora estamos hablando de un proceso adversarial, donde el imputado y el fiscal están demostrando, uno va a demostrar con la prueba suficiente que es responsable del hecho, y el otro tiene que
no ni siquiera manteniendo su presunción de inocencia, pero con igualdad de armas, tiene que ir a un juicio justo y con una detención dentro de los parámetros que manda la ley. Perfecto. Bueno, agradecemos la presencia de nuestros invitados en el programa. Esperamos que haya quedado claro el tema tratado el día de hoy, cuáles son los plazos máximos de detención y después de la pausa continuamos con tus derechos. En esta oportunidad estamos con Domingo García Belaúnde, prominente académico y acaso uno de los máximos interlocutores del pensamiento constitucional peruano en Europa y Latinoamérica. Agradecemos, Domingo, este espacio que nos concedes de parte del Tribunal Constitucional. Domingo, fuiste el último secretario personal de un gran peronista que fue a la sazón tu abuelo, Víctor Andrés Belaúnde. ¿Qué recuerdos tienes de este gran pensador peruano? Bueno, son demasiados como para darlos en una entrevista. Lo que sí te puedo decir es que lo traté diariamente desde que ingresé a la universidad a los 16 años hasta que falleció cuando yo tenía 22. O sea, nos tratamos diariamente. Fui su secretario personal en los últimos 3 años, le copié muchas cosas que él me dictaba, porque él no escribía máquinas sino que dictaba. Y bueno, aproveché pues su cultura, su sapiencia, su sencillez. Hicimos algunos viajes juntos dentro del Perú y muchas anécdotas me contó, y naturalmente fue mi gran orientador en mis primeras lecturas, ¿no? Que se las debo a él, e incluso en los primeros libros que tuve que ver él me los regaló. Así que son muchos recuerdos gratísimos, como un abuelo muy cercano a mí y que siempre lo he tenido presente. ¿Acaso él influyó en parte en esta formación académica del derecho constitucional? No sé qué decirlo, porque yo creo que mi dedicación en el derecho constitucional fue un poco fruto de la casualidad. Siempre me gustó mucho, sobre todo el derecho público, pero el hecho de abrirse una posibilidad de ir a hacer una práctica constitucional en una universidad extranjera y luego enseñarlo fue lo que me decidió. Claro, a eso también ayudó que mi abuelo me ayudó en su bibliografía, en los textos que tenía, aunque cuando ya me dediqué más a fondo ya había fallecido, pero me fue útil con todo su recuerdo y los libros que me había podido dar en vida, ¿no? Él fue un constitucionalista como, digamos, durante un tiempo, pero se dedicó a otras cosas, no solamente fue jurista, sino fue historiador, diplomático, filósofo, un poco esa generación humanista del 900 que se repite también en el centenario, pero que ya no existe. Ahora estamos en el mundo de las especialidades, en el cual nos vemos todos. Domingo, tú eres maestro de un sinnúmero de generaciones de los que ahora son los constitucionalistas actuales. Tienes una vasta producción. ¿Cómo es un día cotidiano en un científico que aparte de ello eres también un gran abogado? Bueno, no sé si sea gran abogado o no, pero me dedico a la profesión. Siempre me he dedicado a ella, nunca he buscado apoyo en entidades o en fundaciones o en otro tipo de gremios, ¿no? Sino que he vivido de la profesión, me gusta, me agrada, me da satisfacción, me da independencia y me permite hacer el mundo académico, ¿no? O sea, mi vida es como la de cualquier profesional. Trato de hacer un poco mis cosas en las mañanas, llegar a la oficina un poco al mediodía, quedarme hasta tarde, y yo en las noches hago, digamos, mi vida académica. Yo soy un gran lector de noches, soy una ave nocturna, por así decirlo, y ahí es el momento en que escribo, leo, saco mis fichas y hago mis reflexiones, básicamente. Entonces es un trajín común y corriente con ciertas peculiaridades. ¿Siesta? ¿Despertarse a qué horas? No, siesta no. Dejé de hacerlo hace 20 o 30 años. Yo me acuesto normalmente a las 12 de la noche o 1 de la mañana y estoy despierto entre 7:30 y 8. Y en ese momento empiezo a ordenar mi día, ¿no? Domingo, quienes conocemos tu biografía personal y académica, constatamos de que tú vienes de una familia que ha estado y está presente siempre en la actividad política. Eres
sobrino de don Fernando Belaúnde Terry, tu padre, un gran magistrado que terminó siendo presidente del Jurado Nacional de Elecciones, tu hermano José Antonio es canciller y Víctor Andrés es congresista. Nunca has entrado a la vida política partidaria, mucho menos a una actividad política pública. ¿Por qué razones no te has iniciado? Te voy a completar un poco el cuadro. Mi abuelo Víctor Andrés fue político hasta el año 32 o 33, en la cual ya él se retiró de la política, y mi bisabuelo Mariano Belaúnde también estuvo en la política toda su vida. Tuvo un incidente un poco injusto en su vida, pero siempre estuvo en la política. Fue parlamentario y ministro de Estado en su época. Ahora, ¿por qué no me dedicaba a la política? Bueno, en primer lugar, yo creo que siempre nos hemos dedicado a la política. El problema es que no me dedicaba a la política activa. Y no me dedicaba a la política activa, como el caso que tú mencionas, de gente tan relacionada conmigo, porque yo pienso que para dedicarse a la política activa debe tener una verdadera vocación de servicio al país. Todos queremos servir al país, pero aparte de eso hay que tener vocación. Entonces, para mí dedicarme a la política sería, por ejemplo, dejar mis libros, dejar mis congresos, dejar mis escritos, sacrificar demasiado, y eso no va conmigo. Entonces, como no tengo esa vocación, es que no la practico. Si la tuviera, lo haría con toda seguridad, como lo han hecho muchos y muchos de mi familia, ¿no? Pero yo ni alabo ni censuro a los que sigan a la política. Creo que hacen bien, hay que dedicarse a la política en la medida en que uno lo haga bien y tenga vocación para ello. Hace mucho tiempo escribiste un libro sobre la democracia en transición. ¿El Perú sigue siendo una democracia en transición? ¿Está ya consolidada? ¿Hay una todavía transición política que nos viene del legado de regímenes anteriores? Bueno, hay transiciones interrumpidas, ¿no? O sea, yo diría de que sí, todavía estamos un poco en transición, aunque debemos reconocer que desde que cayó Fujimori hasta la fecha ha habido una continuidad democrática, ¿no? Con vacíos y deficiencias como en todas partes, pero ha habido eso, y espero que eso se mantenga. No sabemos hasta cuándo, esperemos que se mantenga, que se observen los periodos, que se respeten las reglas democráticas del juego político, y esperemos que así sea, pero hemos avanzado muchísimo en los últimos años, eso es indiscutible, ¿no? Domingo, el Colegio de Abogados de Arequipa ha interpuesto en su jurisdicción una demanda de cumplimiento. Es probable que la Corte Superior, la Sala Civil, lo declare infundado. Ya salió una sentencia en primera instancia para que el Tribunal Constitucional, toda la sede institucional de aproximadamente 223 trabajadores, todos nos desplacemos a radicar en físico en Arequipa, y a partir de ahí, porque la ley orgánica así lo dispone, se desarrolle esa actividad. Esto significa que los procesos de Piura, Tumbes, Chiclayo, toda la Amazonía, en fin, todo el Perú se desplace hasta la sede de Arequipa. ¿Qué perspectiva ves de esta situación? Bueno, la sede del tribunal en Arequipa, que ahora tiene rango legal y no constitucional como era antes, yo creo que tiene un origen romántico, que hay que ser muy claro, ¿no? El año 78 se discutía mucho en la constituyente de ese año darle al norte una sede importante, que era el Congreso Económico Nacional, que era la gran idea acariciada por ahí en la torre, dejar en el centro pues a los poderes clásicos, el ejecutivo y el legislativo, y compensar a Arequipa con este órgano de control que era novísimo en el Perú en esa época. Y esto fue una especie de juego político, reparto político de carácter simbólico básicamente, ¿no? El asunto es que a la hora del debate, el Congreso Económico Nacional, destinado a tener como sede Trujillo, que era el norte, ¿no?, se eliminó, quedó Lima, que siempre ha sido la tradicional, y Arequipa con la sede. ¿Qué es lo que pasó en la experiencia de los 10 años del Tribunal de Garantías Constitucionales, porque así se llamaba, en Arequipa? Que simplemente fue un fracaso. ¿Por qué? Porque el grueso de las causas no se origina en Arequipa, sino en Lima. El otro grueso de las causas se originan en el resto del Perú, o sea, Tumbes, Piura, Chiclayo, que tienen que viajar a Arequipa. Y por último, no funcionó porque los magistrados no vivían en Arequipa. Los magistrados iban un jueves, veían apresuradamente las causas jueves, viernes y sábado, y el sábado en la noche se regresaban a Lima y despachaban y hacían sus asuntos en Lima. O sea, ya eso ya no ha funcionado, no tiene sentido. Ahora bien, esto no está reproducido en la Constitución actualmente, pero está en la ley. Hay dos posibilidades
mientras esto no se modifique, ¿no es cierto? O mejor dicho, hay dos posibilidades. Uno es que se modifique esto porque no tiene sentido. Es una tesis interesante pero romántica, impráctica totalmente. Y la otra es muy sencillo, que como tantas empresas hay en el Perú, el tribunal diga muy bien, la sede es Arequipa, y vamos a ir pues una vez al mes, ¿no? Y el resto sesionamos en Lima o en otras ciudades del Perú. Hay empresas que tienen su sede pues en Trujillo, por así decirlo, y su grueso de actividades en la selva. Así que eso se puede capear perfectamente, porque una cosa es la sede y otra cosa es el grueso de la actividad, que puede ser un lugar distinto. Pero eso es mientras no se cambie la ley, que yo creo que debería cambiarse, ¿no? Ya. Bien, Domingo. ¿Qué significa cultura constitucional, sentimiento constitucional? ¿Existen estos componentes aquí en el Perú, en la idiosincrasia del peruano común y corriente? Es una buena pregunta. Yo diría que hace 50 o 60 años no existía. Pero cultura constitucional desde los años 80, que ya hay mucho interés en los alumnos, en los profesores, en los abogados, inclusive en las campañas públicas y en las campañas editoriales y en la bibliografía, ya hay una cultura constitucional bastante avanzada en el Perú, si bien nos falta mucho, evidentemente, ¿no? Ahora, el sentimiento constitucional es otra cosa, es la idea que tenemos nosotros de que debe haber un respeto a la legalidad, a la norma, que todos somos iguales, que hay un mínimo de consideraciones. Eso es muy incipiente. Algo hemos avanzado, pero es muy incipiente. La única manera de fortalecerlo es, uno, que funcionen las instituciones democráticas, y dos, que haya una buena educación en los colegios, en lo que antes se llamaba cultura cívica, instituciones cívicas, que casi no se da o casi no existe, ¿no? Que debería eso reforzarse, ¿no? En septiembre, el presidente del Tribunal Constitucional debe comunicar al Congreso que ya expira el mandato de dos magistrados, en este caso del magistrado César Landa y don Juan Francisco Vergara. Debe luego el Congreso elegir a dos magistrados. ¿Cuál es el perfil y el ideal que deben tener los componentes de estos dos futuros magistrados que deben integrar el colegiado constitucional? Bueno, lo primero es que el Congreso debería tomar esto en serio, ¿no? Asumir que es una cosa muy delicada a los magistrados que se van a elegir, que deben ser gente independiente, autónoma y con una buena formación jurídica. Si eso lo logran, yo creo que será un magnífico acierto en aquellos magistrados que resulten elegidos para continuar a los que por límite del tiempo cesan. Muchas gracias, Domingo, por esta entrevista. Bueno, a ti, Gerardo, por el tiempo que te has dedicado. Con ustedes volvemos después de esta pausa. Gracias, amigos. Regresamos con tus derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación, la secuencia de preguntas y respuestas a cargo del abogado David Humet. Adelante, David. Gracias, Gabriela. Ahora iniciamos nuestra secuencia de preguntas y respuestas para atender las inquietudes de todos ustedes. Vayamos con las preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre una ley y la Constitución? Bueno, la diferencia entre ambas es importante. En primer lugar, la Constitución es la norma suprema y como tal, todas las otras normas del Estado, incluyendo las leyes, deben adecuarse a ella. Por otro lado, la Constitución es la norma fundante del Estado y como tal, toda la organización del Estado, la distribución de los poderes, las atribuciones que estos tienen, están contenidos en ella, incluso los límites del poder estatal. Adicionalmente, la Constitución contiene un catálogo de derechos fundamentales reconocidos, la forma en que se eligen o designan las principales autoridades, etc. Cosa que la ley no contiene, sino lo que hace la ley es desarrollarlas y reglamentarlas. Sin perjuicio de lo que hemos dicho entre la Constitución y la ley y sus importantes diferencias, debemos decir
que ambas son normas jurídicas y como tales estamos obligados a cumplirlas. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿El proceso de amparo sirve cuando se afecta la libertad individual? Bueno, en realidad no, pues la normativa vigente prevé para la libertad individual el procedimiento judicial denominado habeas corpus. En cambio, el proceso de amparo sirve para los otros derechos constitucionales, como el derecho de propiedad, el derecho de asociación, el derecho al trabajo, etc. Sigamos con las preguntas. ¿El derecho a contar con un abogado es solo en los juicios penales? Normalmente asociamos el derecho a contar con un abogado con los juicios penales, pero no es así, pues el derecho a ser asesorado y defendido por un letrado lo podemos ejercer para cualquier tipo de juicios. Y no solo eso, para cualquier tipo de procedimiento en donde nosotros intervengamos, más todavía si se trata de algún procedimiento sancionador, sea en lo administrativo, en lo laboral, etc. Sigamos con las preguntas. ¿Qué se necesita para reformar la Constitución? Nuestra Constitución ha previsto que la iniciativa para su reforma le corresponde al presidente de la República, a los congresistas o a nosotros los ciudadanos, reuniendo el 0.3% de la población electoral nacional. En todos los casos debe ser aprobado por el Congreso. La Constitución, dada su propia naturaleza, prevé que esa aprobación sea por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y además sea ratificada en un referéndum. Este último requisito, el del referéndum, puede ser omitido si es que se aprueba en el Congreso en 2 legislaturas ordinarias sucesivas por más de las 2/3 partes del número legal de miembros. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿El Tribunal Constitucional es un superpoder? Por supuesto que no. El Perú es una república que se rige por el principio de división de poderes. ¿Qué significa esto? Que el poder del Estado se encuentra distribuido y organizado en distintos órganos, cada uno con funciones y atribuciones distintas. Evidentemente, entre todos estos órganos principales del Estado hay relaciones y además controles entre ellos. Todo eso se encuentra previsto para evitar que ninguno de estos órganos acumule tanto poder como para poner en peligro la democracia y la libertad. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿Todos los tratados internacionales deben ser ratificados por el Congreso? Nuestra Constitución ha previsto formas diferenciadas para la aprobación y ratificación de los tratados internacionales. Si nos referimos a los tratados internacionales relacionados con derechos fundamentales, la soberanía nacional, tributos o que impliquen la modificación o derogación de alguna norma legal, entonces sí deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el presidente de la República. En cambio, aquellos que no impliquen estas materias, ni tampoco la modificación o derogación de las leyes, pueden ser suscritos, aprobados o ratificados por el presidente de la República sin intervención del Congreso. A estos últimos tratados, nuestra Constitución denomina tratados ejecutivos. Sigamos con las preguntas. ¿Qué son los derechos políticos? Todos nosotros, por nuestra condición de personas, tenemos un conjunto de derechos fundamentales. Dentro de estos se encuentran los denominados derechos políticos, que permiten nuestra participación en la vida política de la sociedad. Nuestra Constitución tiene reconocidos un conjunto de estos derechos. Entre ellos se encuentran el derecho a elegir, el derecho a ser elegido, el derecho a participar del referéndum, el derecho de iniciativa legislativa, el derecho a remover las autoridades, en fin, un conjunto de derechos que, valgan verdades, no solo se encuentran en nuestra Constitución, sino que también están reconocidos por los tratados internacionales de derechos fundamentales. Bueno, eso ha sido todo por hoy en nuestra secuencia de preguntas y respuestas. No olviden de escribirnos
a la dirección electrónica que aparece en pantalla o estar atento a nuestras cámaras para nosotros recibir sus inquietudes. Gabriela. Gracias, David. Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. En esta oportunidad hemos tratado el tema de exceso de carcelería, hemos escuchado la interesante entrevista realizada por el magistrado Ernesto Álvarez y por último la acostumbrada secuencia de preguntas y respuestas a cargo del abogado David Humet. Espero que los temas tratados el día de hoy hayan sido de su interés y nos vemos la próxima semana.